Una sola derrota no es el fin. Se me olvidó leer este versículo, lo han leído, lo hemos tal vez memorizado. Porque 7 veces cae ¿qué? El justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo y se levanta. Es lo que Dios quiere que hagamos cuando fracasemos en algo, cuando pequemos, cuando hagamos algo que no le agrada a Dios. Dios quiere que pidamos perdón, que nos arrepintamos y que nos levantemos. Amén. Ese es el plan de Dios. Pero todos nosotros, hermanos, hemos oído de personas que se han quitado la vida. No estoy hablando solamente esta noche de quitarse la vida, pero quiero comenzar así porque de esto habla este pasaje, de una persona que se quitó la vida, cometió suicidio. Pero todos nosotros, yo creo, todos nosotros hemos oído, por lo menos oído de personas que se han quitado la vida, ¿no es cierto, hermano? Sabemos de personas que por sus problemas, tragedias, corazones quebrantados, fracasos en la vida, pérdidas personales, deciden que ya no pueden aguantar la pena, el dolor, la vergüenza, la depresión, el dolor emocional, y deciden terminarlo todo y se quitan la vida. Es muy triste y es muy común, ¿sí? Tal vez predico este mensaje, pero no quiero predicar solamente de otras personas o nomás de Aitofel, porque yo tengo casi 21 años de pastor. Yo sé que a veces pasa por los corazones y las mentes aún de los cristianos, ya no quiero vivir, esta prueba es muy difícil, yo prefiero morir, la gente no me va a extrañar, he lastimado a demasiadas personas y yo prefiero morir que vivir así. Yo sé que hay personas que han pensado así, ¿sí? Muchos adolescentes, muchos teenagers, en momentos muy difíciles, sabemos que muchas veces el adolescente sus emociones son muy turbulentas y hay veces que se deprimen y por cosas que pasan en la familia o en la escuela por X cosa, y consideran, pasa por la mente esta idea de terminarlo todo. En 2015, 18% de los adolescentes pensaron seriamente en quitarse la vida. Ahora, yo creo que ese porcentaje es muy bajo. Hemos oído aún últimamente de personajes públicos que se han quitado la vida. Últimamente oímos de Robin Williams, ¿no? El famoso cómico, actor en las películas. Tal vez no las estoy recomendando o apoyando, pero tal vez usted sabe ¿quién pensará que este hombre que hacía tanta gente reír? Dicen que donde él vivía, él a veces andaba en su bicicleta y él saludaba a todos, aún la gente que... Él era como muy amigable, dicen, muy amistoso. Pero ¿quién hubiera sabido que dentro de su pecho había tanto dolor que no avanzaba y se quitó la vida? No me acuerdo cómo se quitó la vida, no cómo fue, pero fue recientemente. Hemos oído de la actriz Marilyn Monroe, también con drogas, con pastillas, se quitó la vida. Yo no conozco a esta persona, he oído de él. Kurt Cobain era un rock and rollero muy famoso, conozco su música. Él a una edad muy joven se quitó la vida. Hay un futbolista americano, parece que jugaba con lo que se llaman los Patriotas de la Nueva Inglaterra, New England Patriots, el
fue acusado de matar a 2 personas y lo encontraron culpable. Estuvo en la cárcel y recientemente se ahorcó. ¿Se han oído de eso? Aaron Hernández, muy famoso, bajo un contrato de millones de dólares, se quitó la vida. Pero no tenemos que ir tan lejos, pero tal vez hay personas en nuestra propia familia. El padrastro de mi mamá ya era borracho y pegaba a su esposa, y un día agarró una pistola y la metió en su boca y voló sus sesos. Tengo un primo distante, lejano, que también se quitó la vida. En el verano de 1974, yo estaba trabajando en un campamento cristiano ahí en el norte de California, se llama Mount Hermon. Pasé todo el verano ahí, 3 meses. Y un día marqué a mis padres, quería saludarles, y mi papá contestó, y les saludé, platicamos un ratito, le dije, ¿dónde está mi mamá? Quiero saludarle. Y pues ella no está ahorita, no está. Oh, ok. Me di cuenta después de que cuando yo llamé, ella estaba en un hospital mental. Trató de quitarse la vida cuando se dio cuenta que mi papá había cometido adulterio con una señora que vivía al lado. Lo que quiero decir, hermanos, es que no tenemos que ir muy lejos ni a la Biblia, o no muy lejos a Hollywood o lugares así, hermanos. Algunos de ustedes conocen a Francisco, ¿cómo se llama? El vecino o era el vecino de Dani Martínez. Cuando él era niño, él venía a la iglesia. ¿Quién se acuerda, hermana María? Usted sabía. Cuando él era niño, venía a la iglesia aquí. Le encantaba la iglesia. Yo visitaba la casa, daba algunos estudios bíblicos, y la mamá nunca apoyaba. Una vez la abuelita quería pelearse conmigo por cuestión de los santos y todo eso. Y hicimos muchas visitas. Con el tiempo creció el niño, dejó de venir a la iglesia, lo llamaban Panchito. Y un año en la cárcel, y un año afuera, un año en la cárcel, un año afuera. Y vino a la iglesia hace como 3 meses, vino, nos visitó. Y le veo, ¿y quién es? Y me dice, ¿no se acuerda, pastor? ¡Es el Panchito! Recientemente se quitó la vida con una escopeta en el asiento trasero de su carro, su papá manejando. Una sola derrota no es el fin, mi hermano. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba estudiando en el colegio bíblico de seminario, ahí en La Mirada, el decano de la escuela tuvo que hacer un anuncio y nos dijo que lamentablemente tenía que hacer un anuncio, que uno de los alumnos, estudiantes, preparando para el ministerio, se había quitado la vida. Su mejor amigo había muerto de alguna enfermedad, y él estaba tan triste, con el corazón tan quebrantado, que decidió terminarlo todo y se quitó la vida. Yo me acuerdo una vez oyendo al pastor Hiles predicando de un pastor que tenía 2 iglesias. Nosotros tenemos 4 obras, y que este pastor tenía 2 iglesias igual, una sola iglesia, 2 locales. Recibió una llamada que una de las iglesias estaba prendida de fuego, se estaba quemando. Él fue para allá, y mientras esa iglesia se quemaba, recibió otra llamada que la otra iglesia también estaba prendida de fuego. Un ex miembro se había puesto fuego, prendido fuego. Fue y se mató. Oye, hermanos, hace varios años, yo no sé si hay jóvenes aquí que se acuerdan, pero uno de los asistentes del pastor Chapo, ¿verdad?, de este púlpito, predicó a la juventud hace varios años, hace como 2 o 3 años, mató a su mejor amigo y luego se quitó la vida. Lo que quiero decir, hermanos, yo sé, miren, quiero comenzar así, pero mi deseo esta noche, hermanos, es de mi corazón y de la palabra explicar, hermanos, que una sola derrota nunca es el fin. Amén. En varias ocasiones he tenido que decir, hermanos, no piensa así. Esa es una solución permanente a un problema temporal. El tipo
o el paso de suicidio en los Estados Unidos es 13 personas por 100,000 individuos. O sea, de cada 100,000, 13 personas se quitan la vida. En los Estados Unidos, los hombres se quitan la vida 4 veces más que las mujeres. Y la mayoría de las personas que se quitan la vida son hombres blancos, varones blancos, anglosajones. 50% de los suicidios involucran armas de fuego. En los Estados Unidos, 121 personas cada día, fíjense más, 44,000 personas cada año se quitan la vida. En Duarte hay como 22,000 personas. 2 ciudades de Duarte cada año en los Estados Unidos se quitan la vida. Una sola derrota, hermanos, no es el fin. Amén. Amén. Y en la Biblia, se me olvidó mencionar que entre los adolescentes, entre teenagers, es la segunda causa principal de muerte. Segunda causa principal. Ahora, hay personas en la Biblia que se quitaron la vida. A ver, adivinen, digan. ¿Quién? Hay varias personas. Judas. Ok, Judas. ¿Quién más? Ok, Saúl se quitó la vida. Su paje de armas, cuando vio que Saúl estaba muerto, también cayó sobre su espada. Simri, el rey de Israel, por 8 días, cuando vio que había realizando o dándose cuenta que había perdido la guerra, entró a su casa y se quemó la casa encima de él. Sansón, hay gente que debate si la muerte de Sansón era un suicidio o no. En el libro de Hechos, el carcelero trató de quitarse la vida. Abimelech, cuando fue herido gravemente, cuando una mujer le tiró una piedra y se estaba muriendo, le dijo a su paje de armas que lo matara, para que no se dijera que una mujer lo había matado. Y aquí también hay Ahitofel. Ahora, cada vez que leo este pasaje, hermano, aún ahora leyéndolo, cuando lo leo despacio, cuando leo el contexto de su vida, me conmueve. Miren, hermanos, Ahitofel, antes, él era el amigo y consejero de David. Pero él, cuando Absalón ganó los corazones de Israel y se había declarado rey y había entrado a Jerusalén, David y su séquito tuvieron que huir con Itai y sus 600 y David con sus valientes y unos cuantos más. Absalón entró y pidió consejo a Ahitofel. Ahitofel era amigo de David, pero cuando Absalón llegó a ser rey, él se declaró leal con Absalón. Usai también, pero Usai todavía estaba con David, pero él iba a seguir a David al campo para escaparse, pero a David le dijo, no, ve a Jerusalén, declárate leal con Absalón y tú puedes ser mi espía ya. Entonces ahora Absalón tiene 2 consejeros. Ahora, Ahitofel, hermanos, miren, no se dice esto de ninguna otra persona de la Biblia, pero su consejo era como si uno estuviera consultando con Dios, hermano. Nunca había conocido fracaso en su vida. Sus consejos de adulto, hermanos, siempre se seguían, y cuando se seguía su consejo había victoria, había éxito. Y ahora Absalón pide consejo. Y Ahitofel, traicionero a David, claro, un hombre ahora impío, aparentemente nunca conoció a Dios como su Salvador personal, pero dio buen consejo. Dijo, tenemos que ir detrás de David ahora porque está desorganizado, está cansado y él ya está mayor y podemos alcanzarle y matarlo a él y traer a toda su gente a ti y poca sangre se va a derramar y toda la gente lo va a amar. Y era buen consejo.
Usai dio otro consejo. No, dale un poquito más tiempo, vamos a agarrar todo el ejército y tú vas enfrente del ejército apelándose a la vanidad de Absalón. Dio su consejo, pero ese consejo favorecía a David, no a Absalón. Pero sigue hablando y apelándose tanto y metiendo oratoria allí que la gente ganó a la gente y la gente dijo, el consejo de Usai esta vez, primera vez, el consejo de Usai es mejor. Y de nuevo, hermano, para Ahitofel, eso fue, ya no tenía valor para él. Ya no había razón de vivir. Ya no tenía respeto. Ya no estaba en el nivel que la gente lo tenía, era como un Dios. Y tanto fue su sentir de fracaso, o su depresión, o su tristeza, o su desánimo, que regresó y puso todo en orden. El problema fue que sus emociones no estaban en orden. Pero por fuera puso todo en orden. Y fue y se ahogó. ¿No lo ven muy triste, hermano? Una sola derrota nunca es el fin. Lo que quiero hacer, hermanos, es hablar de 3 eventos en nuestra vida que, aunque sean terribles, aunque tal vez nos puedan deprimir, no son el fin. No es el fin, hermano. Yo sé, hermano, yo soy pastor. Y yo sé que hay personas que llegan a valles en la vida que para ellos son tan profundos que no hay escape, que no hay luz adelante. Y hay personas que me han dicho, pastor, me quiero quitar la vida. Y siempre les digo lo mismo. Esa es una solución permanente a un problema temporal. Digo eso, hermano, porque puede haber personas ahora que sienten que tal vez no sienten ni para qué seguir viviendo. Un pecado moral no es el fin. Un pecado moral no es el fin. Amén. Ahora, mire, hermanos, para no decir sexual, voy a usar la palabra moral. Tal vez podría hablar de pecado en general, pero yo quiero hablar de este pecado. Pero un pecado moral no es el fin. Ahora, hermanos, yo no quiero minimizar la gravedad de caer en este pecado, de ninguna manera. Dice la palabra de Dios, huir de la fornicación, huir de las pasiones juveniles. Dios quiere que busquemos la pureza y la santidad, y somos comprados por precio y debemos de glorificar a Dios con nuestros cuerpos, hermanos. Y Dios disciplina a los adúlteros y los fornicarios. Y puede haber consecuencias o vergüenza o culpabilidad por este pecado. Yo entiendo eso, hermano. Pero hay personas que cuando caen en este pecado, aunque no deberían hacerlo, dicen, pues ya perdí mi pureza. Ya no soy virgen. Yo sé que hay cristianos, en particular muchachas, que ya no están en la iglesia porque tal vez han caído en este pecado y ya, ¿para qué? ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué luchar? Ya perdí todo. No. Una sola derrota no es el fin. Amén. Y piensan que Dios no me perdona y nadie me va a amar y todo el mundo va a saber y ya no soy valioso y he avergonzado a mí mismo y a mi familia. Hace años estaba aconsejando a una señorita que tristemente ya no era señorita. Hace años. Y me estaba confesando su pecado. Y yo no soy profeta y no estoy inspirado. Pero yo sabía que Dios quería que yo hablara de esto con ella.
Y le dije, amiga, ¿has pensado ha pasado por tu mente terminarlo todo? Sí, pastor. Y yo le dije, esa es una solución permanente a un problema temporal. Un solo pecado no es el fin, hermanos. Miren, seguimos siendo hijos de Dios. No perdemos la salvación. Dios nos ama sin condiciones. Jeremías dice, yo te he amado con un amor eterno, hermano. Dios no quita su amor de nosotros, hermano. Y no hay ningún pecado que Dios no perdone. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. De toda maldad. David pecó con Betsabé y mató a su esposo, ¿verdad que se recuperó? Lea Salmo 51. Abraham pecó con Agar y fue perdonado. Todavía la Biblia tiene el nombre del amigo de Dios. Yo conozco a pastores y hombres y mujeres de Dios que en su pasado, antes de Cristo y en ocasiones en sus primeros años en el cristianismo, no estaban viviendo para Dios. Sin embargo, en hoy día aman al Señor y le sirven con todo su corazón. Un solo pecado no es el fin. Amén. Amén, hermano. Amén. Espero que no caiga. No quiero justificar el pecado, pero un solo pecado moral no es el fin, hermano. Número 2, un solo fracaso serio no es el fin. He dicho, un solo pecado moral no es el fin, y un solo fracaso serio no es el fin. Amén. Ahitofel, no, a veces como quiero divorciar mis sentimientos hacia Ahitofel, porque yo sé que era impío, traicionó a David, siguió a un rebelde. No sé, tal vez la gente lo tenía creyendo que era como un Dios. Pero sí me da tristeza que por un solo fracaso, que su consejo no fue aceptado, que fue suficiente para provocarle a que fuera y que se ahorcara, que muriera. Un fracaso en su matrimonio. Hay personas, ustedes han oído, ¿verdad?, en las noticias, cómo hay gente que tiene problemas en su familia y se divorcian, y luego hay una lucha por los niños, y luego uno de ellos decide agarrar a todos los niños y ponerlos en el carro, y luego pues ir en el carro y aventar el carro allá en el río y se mueren todos. ¿Sí han oído de eso, verdad? A cada rato salen las noticias de personas. Un solo fracaso de matrimonio no es el fin, antes de Cristo. Y aún siendo cristiano, debemos de ser, mi esposa y yo hemos borrado, bueno, no tenemos diccionarios, pero mentalmente hemos borrado la palabra divorcio. ¿Okay? Asesinato no hemos borrado, así es. No hemos Tristemente, yo sé que hay hermanas aquí que han sido, en particular hermanas, pero en los 20 años que tengo aquí ha habido también esposos que han sido abandonados. Pero hay hermanas que han sido abandonadas por sus esposos. O hay personas que han tenido divorcio en el pasado. Hermano, fracasar en el matrimonio no es el fin. Hay mucho por qué vivir todavía. Un solo fracaso no es el fin. Sus hijos lo necesitan. Hay personas que necesitan su sabiduría. Hay decisiones que tienen que hacer. Si ahora Cristo tiene que ser su esposo, Él es marido de la viuda, ¿no? Dice la Biblia. Y tienen que vivir en santidad.
Y si usted puede casarse otra vez, eso depende de muchos factores bíblicos. Hay personas en mi estancia aquí como pastor que me han venido conmigo, me dicen, pastor, pues nos queremos casar, y estudiando bien el asunto. Yo les digo, ¿sabe qué? Yo entiendo la palabra de Dios diferente en este asunto. Yo no los puedo casar. Si se quieren casar por ese bien, pues es entre ustedes y Dios, pero yo simplemente no lo puedo hacer. Pero hay personas, hermanos, que todavía necesitan el Evangelio. Y usted, que ha tenido un corazón quebrantado, tal vez es la persona capacitada a llevárselo. Un solo fracaso en su vida, un solo fracaso con sus hijos. Yo no puedo, mi esposa y yo empezamos a disciplinar a nuestra hija 4 veces. Y mi esposa sabe que cuando yo disciplino a mi hija, no sé cómo es, cómo son sus hijas, pero la relación entre una niña y papá es un poco diferente. Y la primera vez que tuve que disciplinar a mi hija, tenía agarrada el collar, el dije de mi esposa, así, estrangulando a mi esposa. Y no nos miró con esa cara de, ¿cómo se llama? Defiance, ¿cómo se llama? Y tuve que disciplinarla. Y cuando yo la disciplino, no solo llora con sollozo por buen rato. Una vez la discipliné, tristemente, incorrectamente. Eso todavía me afecta. Y me miró, lloró y sollozó y me miró. Capaz, tú eres capaz de disciplinarme así. Y lloró por 15 minutos, sollozando. Y tuve que llevarla y platicar con ella, los niños. Yo sé que todo esto que ustedes ya saben, ¿verdad? Pero para mí todo es nuevo, ¿verdad? Lo que quiero decir es esto, hermano. Estoy haciendo todo lo posible a criar una niña piadosa. Pero yo no puedo prometer nada. Yo nunca les voy a decir cómo criar hijos, porque no lo he hecho todavía. Yo sé lo que quiero hacer, eso sí puedo predicar. Yo sé lo que quiero hacer. Amén. Pero tal vez tal vez sus hijos se han revelado. Ha fracasado tal vez con sus hijos. Y hay personas que tal vez ya, ¿para qué vivir? Y eso es lo que pasa. Se van de la iglesia, o paran de servir, o se dan por vencidos, y llegan a ser inútiles en la iglesia, y ya no quieren hacer nada, tal vez por pena, tal vez por vergüenza, no sé, o se van de la iglesia, como ha pasado en nuestra iglesia. Cuando más el hijo necesita un padre entregado a Dios, un padre, una madre consagrado al Señor en la iglesia, orando y ayunando. Eso es cuando muchos padres se dan por vencidos. ¿Están escuchando, hermano? Ay, Señor, amén. Antes apoyábamos a un misionero, Andy Ring, Ana María Aguirre, ¿se acuerda de Andy Ring? Traducía la Biblia en África, traductor de la Biblia. Una vez en un mensaje estaba predicando 7 hijos, etcétera, etcétera. Y lo mencionó. Y luego tenía un display aquí. Y había nomás 6 hijos. Con una foto con 6 hijos. Le digo, misionero, dijo que tenía 7 hijos, no más 6. Dice, y no me comentó mucho, pero después salimos a comer y él me dijo que podía compartir lo que había pasado. Su hijo allá en el campo misionero se contagió una fiebre usted sabe cómo estas fiebres en África, como lo puede matar,
cosas de los mosquitos y todo eso, enfermedades. Y que aparentemente su cerebro fue tan dañado de que cuando vinieron aquí a los Estados Unidos para hacer deputación, levantar con usted, un día llegaron los padres de la casa y el niño estaba ahorcado ahí, el que se había enfermado. Dicen que entregaron su cuerpo a la ciencia pero no podían hacer nada con su cerebro porque estaba tan, no me acuerdo exactamente de las palabras que usó, pero tan quemado que no podían hacer nada. Sospecha que fue por la fiebre. Lo que yo quiero grabar en sus corazones esta noche, hermanos, es de que una sola derrota no es el fin, un solo pecado moral no es el fin, un solo fracaso con el matrimonio o un fracaso con los hijos. Oye, hermano, Elí fracasó con sus hijos, Samuel fracasó con sus hijos, David fracasó con sus hijos. Hay pastores y misioneros que conocemos que sus hijos se han ido al mundo. Es triste, pero no es el fin. Amén. Porque ahora esos hijos necesitan un padre, una madre que están orando y ayudando a que se recuperen esos niños. Pero muchas veces se dan por vencidos. ¿Y para qué? Dios no fue fiel y el pastor no me ayudó, el hermano Dustin no ayudó. No. Ahora es el tiempo de entregarse a servir al Señor. Amén. Y compartir lo que ha aprendido en el camino. Usted tiene otros hijos por quienes vivir, ahora tiene que orar y ayunar. Fracaso en el trabajo. Hemos oído de personas que pierden todo con los bonos y en el mercado y pierden todo. ¿Y qué hacen? Y van y cometen suicidio. Es muy triste, ¿no? Fracaso en el ministerio. Hay dos personas en la Biblia que fracasaron en su ministerio, Pedro y Judas. Negaron al Señor. Uno fue y se ahorcó, el otro se arrepintió con lágrimas. Amén. Y el Señor lo restauró y llegó a ser un pilar en la iglesia. Y el Señor Jesucristo lo usó para consolar, confortar a sus hermanos. Amén. En nuestra iglesia, gloria al Señor, hay personas que se han ido, que han abandonado sus ministerios, han abandonado la iglesia y han regresado a la iglesia. Y yo respeto eso. Amén. Y verdad que la iglesia siempre recibe a los hermanos restaurados con brazos abiertos. Amén. Un solo fracaso no es el fin. Un solo pecado moral no es el fin. Por último, una sola prueba difícil no es el fin. No voy a entrar en detalle, pero el miércoles prediqué este mensaje en inglés, no había muchos. Pero había una hermana ahí llorando, sollozando, durante este mensaje. Todos hemos tenido corazones quebrantados o problemas tal vez con la salud o la enfermedad de un hijo. Imagino que eso ha de doler. Yo no puedo imaginar todo lo que ha pasado mi hermano Filimón y su hija, la hermana Gabriela, otras personas en la iglesia, Chava y Nelly, Corina, nuestra hija. 2 veces mi esposa me dice, oh, tenemos que ir de emergencia, la niña está enferma y vamos y pagamos 150. El doctor dice que está bien. Gracias. Pero la pérdida de un ser querido, una ilusión frustrada, un problema económico. Una vez, hace muchos años, una persona me dijo, pastor, mi esposo no está trabajando, yo estoy embarazada, no puedo buscar un trabajo, estoy embarazada, no tenemos dinero, me quiero matar. Estaba llorando. Le dije, esa es una solución permanente a un problema temporal. Porque una
Solo derrota no es el fin. Un solo pecado moral no es el fin. Un solo fracaso serio no es el fin. Una sola prueba difícil no es el fin. Y hay personas que dicen, pues las cosas nunca se van a mejorar. Esto duele demasiado, Dios me ha dejado solo, nadie entiende. Y el diablo, hermano, es tan sutil y tan astuto, hermano, que juega con las emociones y le provoca a creer cosas que no son ciertas. Yeah, amen. Yes. Y entonces abandonan su ministerio y dejan la iglesia y ya no sirven en la iglesia, y algunos se quitan la vida. Pero déjenme decir, hermanos, que una sola prueba difícil no es el fin. Nunca estamos solos. Me gusta este texto, ya voy terminando. ¿Han oído este texto? Que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Han leído ese versículo? En Isaías. Hermoso texto, ¿verdad? Y Dios da su gracia. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo el Señor cuando Pablo tenía su aguijón en la carne? Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, bástate mi gracia. Cada vez que hay un problema en la vida, una prueba, una dificultad, un conflicto, en ese momento Dios nos da suficiente gracia para ayudarnos. Pero el problema es, hermanos, es si no aprovechamos de la gracia, no solo caemos en depresión, pero ahora nos estamos rebelando contra Dios y empezamos a hacer una serie de decisiones que a veces nos llevan muy lejos. Oh, hermanos. Hay personas en este momento que antes estaban aquí, fieles, sirviendo al Señor, gozosos, que no aceptaron, no se aprovecharon de la gracia que el Señor les está ofreciendo, mucho menos el consejo pastoral, y empezaron a hacer una serie de decisiones que lo han llevado a lugares muy lejos, que jamás en su mente se habían imaginado que estarían ahí. Dios da su gracia, hermano. Y muchos han sobrevivido a lo que usted está pasando. Nadie aquí, hermano, ha sufrido como Job. Amén. 10 hijos, perdió todo, sufre. ¿Quién aquí ha sufrido? No estoy promoviendo a este cantante. Hace muchos años, en los años 70, 80, había un cantante que se llamaba Keith Green. ¿Alguien había oído de él? Era un rock and rollero cristiano. Promovía la causa de misiones. La letra de sus cantos era muy buena. Él tenía un rancho, vivían personas así, publicaban, hacían un periódico cristiano. Melody Green, su esposa, promovía mucho la modestia, enseñaba mucho sobre la modestia. No eran bautistas, eran del movimiento en que yo estaba en aquel tiempo, el movimiento de Jesús. Y Keith Green, una vez alguien fue a visitar su rancho y él llevó a esta persona y sus 3 hijos allá arriba en su avioneta. Y se estrelló. Y se murieron sus 3 hijos. Y bueno, todos los 5. Su esposa sobrevivió. Entonces no hay nada, hermano, en su vida que otras personas no han sobrevivido hasta con gozo. Una sola derrota no es el fin. Este pasaje, hermanos, este versículo 17, 23, es un versículo que, de nuevo, lo he leído muchas veces, pero cada vez que lo leo, y lo leo despacio, y veo lo que él hizo, y cómo se habría sentido, y luego empiezo a pensar que cuando puso su casa, no ¿qué hizo? Que pagó sus deudas, pagó a sus siervos, habló con su esposa, no sé. Por fuera, puso todo en orden.
pero por dentro no estaba en orden. Podía haberse arrepentido por su rebeldía, pero no lo hizo. Una sola derrota no es el fin. Padre Santo.